Quiero leer un par de pasajes como lo hacemos cada domingo. Y reitero, la razón de hacer esto es que sea la palabra de Dios, que sea lo que Él nos dice a través de este pasaje, lo que nos mantenga durante el tiempo que estamos reflexionando en su palabra y que Dios nos hable a nuestra vida. Salmo 16, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y Apocalipsis 3, 20 y 21 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor, me senté con mi Padre en su trono. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos dice, yo soy alegría, la fuente de todo gozo, así como soy amor y paz y esperanza. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad y de paz y alegría en el Espíritu Santo. Permite que mi espíritu te conquiste y te libere de la escasez y de la muerte. Cuéntamelo todo, no solo como siervo, sino como amigo, porque mi amor por ti ya ha sido derramado y nunca se acabará. La alegría plena y duradera solo viene de mí, así que deja a un lado las exigencias de tu alma y de manera intencional ponla por debajo de mis pies para que mi espíritu viva en ti de manera vibrante. Pídeme que en tu vida manifieste mi paz y mi alegría y tú sintoniza tu corazón para encontrarte conmigo como tu hermano fuerte. Acércate con tranquilidad entendiendo que eres mi novia y la niña de mis ojos. Te conozco en la más cercana de las intimidades y mi corazón está para que conozcas cada aspecto de mi naturaleza como también mi alegría. Sigue acercándote a mí y confía que nunca me alejaré de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Este día vamos a concluir una serie de conversaciones que hemos tenido a lo largo de los meses, hablando de reconocer, de aprender a escuchar la voz de Dios. Y quiero llamar tu atención esta mañana a 3 verdades que nos ayudan a tener una mejor relación personal con Dios, porque esa es la clave para poderlo escuchar. Si no tenemos una relación con Dios a través de Cristo, es imposible que nosotros podamos escuchar su voz. Y la primera de estas verdades es la siguiente: nuestra relación con Dios tiene que ser nuestra máxima prioridad. Cuando William Ralph Featherstone tenía entre 12 y 16 años, escribió un poema para expresar el gran amor que sentía por Jesús. Y lo tituló Mi Cristo te adoro. Este poema se escribió alrededor de 1860 y después Judson Gordon le puso música y lo convirtió en un hermoso himno. No te asustes, no lo voy a cantar. Solamente voy a leer la primera de las estrofas. Y dice: Jesús mío, te amo, sé que eres mío. Por ti a todos los placeres del pecado ya dejé. Misericordioso Redentor, mi Salvador eres tú. Si alguna vez te amé, Jesús mío, ahora es. Y menciono este poema para poder destacar la relación tan estrecha que existe entre el pecado y el placer. Y al mismo tiempo poder también descubrir el engaño de Satanás atrás de esto. Y es que no podemos negarlo, el pecado es placentero, pero solamente por un momento. Si el pecado no fuera placentero, no pecaríamos. Y lo que perdemos de vista es que el pecado no satisface, al menos no de una manera plena, permanente y transparente delante de Dios. Si tú te pones a analizar, el pecado puede dar una satisfacción transitoria, a veces
de verdad son segundos de placer. En Génesis 3, cuando la serpiente se acercó con Adán y Eva, presentó la verdad más vieja de la historia. Y lo que le decía entre líneas es más placentero desobedecer a Dios que obedecerlo. Y el mensaje que la serpiente le daba a Adán y Eva era la siguiente: las cosas van a ser mejor para ti si comes del fruto que si no comes. Y luego le dijo: Dios te está ocultando algo muy bueno y tú te lo estás perdiendo. Por eso la solución es: peca, come del fruto prohibido. Y bueno, Eva le hizo caso y comió, y luego le dio a comer a Adán. ¿Saben una cosa? Satanás es poderoso, sí, no es más poderoso que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Pero además Satanás no tiene trucos nuevos. Él nos murmura hoy la misma mentira de toda la historia. Y esto es lo que nos dice al oído: si pecas vas a tener placer, vas a sentirte satisfecho y vas a ser feliz. Eso es lo que hay detrás de cada bocado de placer que nosotros damos. Y lo que Satanás no nos dice es que para ser efectiva su oferta nos va a hacer perder todo lo que tenemos. No vamos a perder la salvación, pero sí perderemos la relación y la cercanía íntima que nosotros pudiéramos tener con Dios. La amistad con Dios se rompe cuando hay pecado. Adán y Eva disfrutaban de una relación profunda con el Señor y Dios no les dejó de dar ninguna de sus bendiciones. Pero al pecar, lo que sí sucedió es que enlodaron la relación, perdieron la cercanía con el Señor e incluso fueron expulsados del huerto del Edén. Alguien podría preguntarse: ¿y Dios dejó de amar a Adán y Eva? No. Pero la relación se perdió. Los que están casados podrán entender esas cosas perfectamente bien. Cuando ha habido una infidelidad, qué difícil es restablecer, ¿qué? La confianza. Se rompió la relación y ahora viene la tarea difícil de la restauración. Dios restaura. Esa es una de sus características. Entonces, si Jesús reina en tu corazón, entonces ahí hay gozo y hay paz y hay satisfacción. Por eso debemos hacer de nuestra relación con Dios la primera prioridad, entendiendo que si faltamos a los principios de Dios, las consecuencias es perdemos su amistad. ¿Cómo me hubiera gustado que estuvieras hoy en la mañana a las 10? Porque estuvimos hablando de que Dios quiere de parte nuestra que seamos escrupulosos en el cumplimiento de sus ordenanzas. Así, escrupulosos. Así, sí, como Dios nos dice, así lo quiere que lo hagamos. Jesús nos invita a seguirlo de cerca, a cambiar los placeres superficiales del pecado por ese placer profundo y verdadero de conocerlo a Él. Nada más hay que eso. Yo sé que en el fondo no deseamos pecar, pero cuando pecamos debemos tener la certeza que la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros. Salud. Salud, Lucía. ¿Ya podemos seguir? Sí, dice que sí podemos seguir. Entonces, Jesús nos perdona, nos reconcilia con Él una y otra vez porque su gracia es inagotable. Pero no es necesario atravesar por el dolor y la vergüenza del pecado para experimentar la reconciliación. Yo conozco algunos matrimonios que les encanta el pleito y se agarran del chongo
con singular devoción, solo por la reconciliación. Uy, algo está mal ahí. Sí, es que luego me lleva a cenar. No, pues que te lleven nomás a cenar así. No, es que primero tiene que haber pleito. Pero con Dios no es así. Por eso es mejor nunca apartarnos de Dios y siempre caminar tomados de su mano. Y entonces vamos a evitar este dolor de estar pecando y luego pidiendo perdón y recibiendo su gracia, reconciliándonos y luego para que al ratito otra vez lo mismo. Miren cómo Pablo decía a la iglesia de Roma. Ahora bien, ¿debemos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado y entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Esta es una pregunta, pero verdaderamente importantísima en la vida de todo creyente. Yo les pregunto, ¿qué hace un muerto? Pues nada, pues está muerto. Entonces estamos leyendo aquí directamente de la carta de Pablo que nosotros hemos muerto al pecado. Significa que ya no tenemos que pecar porque ya morimos al pecado. Por eso Pablo dice, ¿cómo es posible, burros, no le dice así a la iglesia, ni mucho menos, que sigan viviendo en pecado? Y una de las cosas que sucedieron cuando Adán y Eva pecaron tiene que ver con el hecho de escuchar la voz de Dios. Porque en el principio, cuando Dios creó el Edén y puso dos personas jóvenes ahí en medio del paraíso, dice la Biblia que cada mañana y cada tarde, al fresco del día, Dios se encontraba con ellos. Y Dios disfrutaba el paraíso y lo hacía en compañía de su creación, de sus criaturas. Y mientras caminaban, platicaban y también disfrutaban seguramente de cada una de las maravillas de la creación de Dios. Y yo estoy convencido, la Biblia no lo dice, pero yo estoy convencido que Dios tenía mucho más que una conversación casual con Adán y Eva. Para hacerlo todos los días, para mí es que el Señor les abría su corazón, les contaba lo que Él pensaba, lo que Él sentía, y por supuesto Adán y Eva hacían lo propio. Había una comunicación en los dos sentidos. También puedo ver claramente hablando a Dios con Adán y Eva con palabras quietas, amorosas. Yo supongo que a ratos se sentarían a platicar, no porque estaban cansados. Yo no sé si tú en la noche acostumbras orar y te quedas dormido. Mira, yo lo aprendí una vez y me ha servido para toda la vida. No hay placer más grande que quedarse dormido en los brazos de papá. ¿Qué hacen los bebitos recién comidos? ¿Y cómo se siente el papá cuando se le duerme la criatura? Hombre, el papá se siente el hombre más grande del mundo y ve a la criatura que se parece a la familia de la esposa y dice, hijito, como sea te quiero. O sea, si tú en la noche estás orando y te quedas dormido, adelante. Yo imagino que a Adán y Eva les ha pasado lo mismo. Pero luego Adán y Eva pecaron y el temor hizo su horrenda aparición. Y es lo que leemos en Génesis 3, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre, Adán, y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Y entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Piensa e imagina este cuadro que leímos. Dios tenía planes eternos para Adán y Eva. Dios nunca planeó que Adán y Eva murieran. Iban a ser amigos por toda la eternidad, junto con sus hijos y sus nietos y tataranietos y demás. Pero un día el Señor fue a buscarlos y no los encontró porque se escondieron de Él. Y entonces Dios escuchó las palabras más tristes que jamás había escuchado. Y esas palabras fueron, oí tu voz, pero tuve miedo
y me escondí. Dios amando tanto a su criatura y la criatura teniéndole miedo. Y el temor es donde para mí empiezan muchos de los problemas de la humanidad. Y ahora la relación estaba dañada. Y esa comunicación armoniosa que había se violentó, se interrumpió. Y cuando el pecado entró al mundo, las personas empezaron a tenerle miedo a la voz de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés cuando subió al Sinaí a recibir las tablas de la ley? Dice la Escritura que el monte temblaba y el pueblo decía: Moisés, tú sube y ve que Dios te dice y luego nos cuentas. ¿Por qué no querían subir con Moisés? Porque así estaba el zócalo de Israel, también ha de tener zócalo, yo creo. Adán nunca había sentido miedo de la voz de su Creador. Sin embargo, el pecado cambió todo y también separó a Adán de Dios. Pero la buena noticia es que Jesús restauró esa relación entre Dios y nosotros, y por eso nunca más nosotros nos tenemos que esconder con Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer si pecas? Corre a los brazos del Señor y dile: Señor, pequé. No huyas. Y hoy nosotros podemos escuchar la voz de Dios con toda claridad y no tenemos por qué estar separados de Dios ni tenerle miedo cuando Él nos habla, porque Jesús reparó esa comunión, esa amistad. Por eso cuando nosotros oramos decimos: en el nombre de Jesús, porque nuestra relación está basada en Cristo. Y gracias a Cristo yo me puedo acercar directamente a Dios Padre. Mira, mañana que vayas a trabajar a tu oficina, ya que la gente haya llegado ahí con la fresca de las 11 de la mañana, ya está todos en su lugar, te vas a parar en medio de tus compañeros de trabajo y les vas a decir: ¿saben qué? Estoy hablando con Dios esta mañana. Se les van a hacer los ojos así como de plato a todos. Nosotros tenemos la posibilidad de hablar hoy con Dios, mañana con Dios. Hoy, en este instante, podemos estar hablando con Dios. Por esto, entonces, la relación que tenemos con Dios tiene que ser nuestra máxima prioridad. Y estamos nosotros muertos al pecado, pero estamos vivos para Cristo. Déjame hablarte de una segunda verdad aquí que es importante entender. Nuestra relación con Dios tiene que ser nuestra máxima búsqueda. Déjame poner palabras que pudieran de alguna manera parecer lo mismo, pero no lo son. Prioridad significa que tiene la máxima importancia. Eso no quiere decir que la prioridad es lo mismo que urgencia. Es una de las palabras que no me gustan, urgencia. Yo recuerdo en el trabajo con mucha frecuencia me hablaba alguien por teléfono, algún compañero o algún jefe, me decía: es urgente que te presentes con el director. Yo cuando veo esa palabra urgente digo que me va a correr. Pero no es lo mismo urgente que prioritario. Si se acaba el gas es urgente, ¿verdad? Que llegue el gas, porque si no mañana no te bañas. Pero ¿será la prioridad que ponerle gas al tanque de gas? No, no es una prioridad. Prioridad entonces es una máxima importancia, y búsqueda significa estar cerca. Si vamos en búsqueda de algo, corremos tras eso y luchamos con todas nuestras fuerzas hasta alcanzarlo. La búsqueda implica que voy a lograr eso que me propongo. En el huerto del Edén había 2 árboles específicos. Uno de ellos estaba prohibido. El primer árbol al que me refiero se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios ordenó a Adán y Eva que no comieran de su fruto. Y el segundo árbol se llamaba el árbol de la vida. Los 2 árboles estaban uno cerca del otro, pero el árbol de la vida estaba hacia afuera del huerto.
Y la persona que comía del árbol de la vida iba a vivir por la eternidad. Y quizá te sorprenda saber que Dios no quería que el conocimiento del bien y del mal dirigiera nuestra vida. ¿Cuántas veces nos preguntamos tú y yo, ¿estará bien que le haga así o asado? ¿O estará mal? Imagínense guiar nuestra vida por lo que yo creo que está bien o por lo que creo que está mal. Por otro lado, el Señor tampoco tuvo la intención que la vida de las personas se basara en la conciencia de cada individuo. Porque hay que reconocer que no conozco en persona a algún prisionero famoso que esté como el Chapo Guzmán, no lo conozco. No sé si tendrá conciencia o no tendrá conciencia o cómo será conciencia. Además no necesito ir hasta allá a Nueva York, no sé dónde está el Chapito. Mira, voltea al que tienes al lado. ¿Cómo tendrá la conciencia? O sea, ¿le dejarías a un hijo tuyo? Miren, en el origen, en el principio, la intención de Dios era que la vida de las personas se basara en su voz. Por eso era tan importante que Adán y Eva caminaran con el Señor en el huerto del Edén y lo pudieran escuchar. Por eso fue tan dramático que los expulsara del huerto del Edén, porque ahora no lo iban a poder escuchar. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de ¿qué? Cada palabra que sale de la boca de Dios. Y poner este plan en tela de duda fue parte de la mentira original de Satanás. Quería que Adán y Eva creyeran que el pecado era más placentero que seguir las instrucciones de Dios. En una palabra, lo que Satanás buscaba con Adán y Eva era que dudaran de la voz de Dios. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y cuando Satanás tienta, a veces lo hace con una pregunta tendenciosa, capciosa, y en este caso la pregunta que le hacía a la mujer fue, ¿qué dijo Dios? ¿No pareciera muy mala pregunta o sí? Le estaba diciendo, ¿qué dijo Dios? Miren cómo planteó la pregunta. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva? No. Pero vean cómo torció la pregunta. Reitero, Satanás quería que Adán y Eva dudaran de la voz de Dios. Y una vez que lo logró, ya fue muy fácil que dieran el siguiente paso. Por eso, la mejor defensa en contra de Satanás es que tú y yo escuchemos solo la voz de Dios. Que confiemos solo en la voz de Dios y que obedezcamos solo la voz de Dios. ¿Verdad que no es complicado? Esta es la única manera, la única vacuna que existe en contra del pecado. Ahora yo quiero preguntarte, bueno, ¿qué tan bueno es que nosotros escuchemos y confiemos y obedezcamos a nuestra conciencia? La conciencia pareciera una de estas cosas así, como que ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Mira, el Señor no quiere que tú y yo vivamos en base a nuestra conciencia. Y la razón es muy sencilla, no podemos confiar al 100% en la confianza. En el mejor de los casos, la conciencia nos puede recordar el conocimiento del bien y del mal, siempre y cuando esa conciencia haya sido lavada con la sangre de Cristo.
La conciencia no siempre está de acuerdo con Dios ni con su palabra. La conciencia muy seguido olvida los principios de Dios. Y otra cosa que tiene de defecto la conciencia es que puede ser comprada con muy poquito. Yo no sé si alguna vez te has puesto a dieta. Déjame decirte 2, 3 cosas de las dietas. Yo me las conozco todas. La luna nueva, la del plátano, la del nopal, la lechuga nunca le he entrado. Eso sí, hay niveles. Pero te dice el doctor, 900 calorías al día. Sí, doctor, 900 calorías. Otra cosa que para los que nunca se han puesto a dieta, la báscula de tu casa es la correcta, la báscula del doctor siempre está mal. No le hagas caso a la báscula del doctor, solamente a la tuya. Entonces, empiezas rete bien el día. Huevitos sin nada, ¿no? Acompañados de nopal. Calorías 28. Luego, a mediodía, pollo hervido, ¿no? Con verdura, 30 calorías. Y para en la noche, una tortilla con medio aguacate, porque el aguacate es un quién sabe qué que te hace bien. Ándale. Entonces, el primer día, ¿qué 900? Nomás hiciste como 350. Entonces dicen, ay, tengo 600 para mañana. ¿Quién te está diciendo eso? ¿Satanás? No, tu conciencia. No es confiable, se le puede comprar muy fácilmente. ¿Con qué? Con comida. Imagínense ustedes si podemos confiar o no. Te quiero dar otro ejemplo. Un día mis papás andaban de viaje, tomé prestado el carro de mi mamá, me lo llevé a la escuela y de regreso eché carreritas con un amigo, me estampé en una barda y deshice el carro. El auto era casi nuevo, quedó inservible, a mí no me pasó nada y después del choque mi conciencia me culpaba. ¿Saben? Eso se llama culpa falsa. ¿Por qué? Porque causé destrozos y a mí no me pasó nada. Y mi conciencia nunca me dijo, pídele perdón a Dios. Tampoco me dijo, pídele perdón a tus papás por haber desobedecido. ¿Saben qué me decía la conciencia? Te hubieras roto un brazo para que cuando te vieran tus papás tuvieran conmiseración. Esa era la recomendación que me daba la conciencia. Hay otros que tienen una conciencia que se llama hiperactiva y son personas muy susceptibles y saben una cosa, pueden pedirle perdón a Dios y siempre se sienten culpables. ¿Por culpa de quién? De la conciencia. ¿Ya le pediste perdón a Dios? Pues sí, pues ya. Es que todavía siento aquí. Pues no sientas. Ya estás perdonado, pero la conciencia no es la mejor ayuda. Pero mira, lo que de verdad importa es que el Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado y nos impulsa a creer y recibir a Jesús como nuestro Salvador. Y en ese momento Jesús entra en nuestra vida, su sangre preciosa viene y limpia nuestra conciencia para que nosotros no intentemos servir a Dios con obras muertas. Ahorita explico qué son esas cosas tan feas como las obras muertas. Esto describe lo que algunas personas tratan de hacer para ganarse el favor de Dios después de haber pecado. Sabemos que el pecado nos separa de Dios. Por eso algunas personas, en un intento para regresar con Dios, empiezan a hacer obras buenas. ¿Quién le está dictando que hagan obras buenas? La conciencia. A ver si yo haciendo esto convenzo a Dios, y yo te quiero persuadir de que eso no es correcto. Graba en tu corazón que nosotros no podemos ganarnos nuestra salvación.
La salvación se recibe por gracia, por creer en Jesucristo y en ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero si nuestra conciencia no se limpió con la sangre de Cristo, entonces lo que va a pasar de forma casi automática es que nos queremos esforzar inútilmente por ganar el favor de Dios. ¿Cuándo fue, esposa? ¿Cuándo fue la última vez que tu marido te trajo un ramito de rosas? Se oyó uno por ahí. Pero ¿qué tal el día que hace algo indebido? Hasta mariachi te trae. Esa es la conciencia, esas son las obras muertas. Y si tú te dejas convencer por un ramo de flores y un diamante, hombre, pues ya sabe el marido el caminito para dónde conquistar el corazón. Pero la Biblia dice otra cosa completamente diferente. Mire, cito aquí a los hebreos. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos a Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados, para darnos una conciencia limpia. Y en estas líneas lo que leemos es que la sangre de Jesús limpia nuestra conciencia de obras muertas, para no intentar hacer algo que es inútil. Imagínate, ¿qué tendrías que hacer para impresionar a Dios? ¿Qué cosa Dios no tiene que tú le puedas regalar para que te gane su afecto y te perdone? Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata, y Él es dueño de toda la creación, y Él es también tu dueño. ¿Qué le puedes dar? Bueno, cuando nosotros leemos estos pasajes nos damos cuenta que Dios nos da la libertad para amar a Jesús con todo el corazón y también para servir al único Dios vivo con fe, con amor, con esperanza. Y cuando seguimos a Cristo, entonces nuestra conciencia no nos redarguye del bien y del mal. Esta es la tarea del Espíritu Santo. Y también te doy un consejo si tú eres cabeza de hogar y eres papá o eres mamá. Solamente hay un Espíritu Santo y ese está junto con el Dios Padre y Dios Hijo. Tú no eres el Espíritu Santo y yo tampoco. Entonces no intentes redarguir de pecado a tus hijos ni a tu esposo. Yo no sé por qué las damas, algunas son así. Está uno hablando, miren, no voy a ver por acá porque luego me va a retener mal. Yo sé que las mujeres son como estereofónicas, ¿no? Y cuadrafónicas y todo al mismo tiempo lo procesan y le saben, ¿no? Y nosotros somos monoaurales, un pasito a la vez, así derechito, ¿no? Uno puede estar hablando del tema que ustedes gusten. Zapatos. Pongan ustedes el tema. Camisas. Y espérense en la conversación unos cuantos minutitos. Al ratito sale la esposa a redarguir al marido. ¿Ya te vas a comprar otras? ¿Y no ves todas las que tienes? ¿No sería hora de que empecemos a dar lo que no estás usando a otras personas que lo necesiten? Maridos, ¿a quién de ustedes les pasa eso? No me dejen morir solo aquí. Algo me están diciendo aquí, pero no oigo, soy de palo. Quien nos redarguye es el Espíritu Santo. Esa es la tarea que a Él le corresponde. Miren cómo Jesús lo dijo. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Déjenme tomar prestada una historia que leí porque ilustra lo que estoy tratando de decir. Es una historia verdadera.
Robert es un pastor que llevó a un grupo de matrimonios jóvenes a un retiro espiritual. Y uno de los esposos había rendido su vida a Cristo apenas 3 semanas antes. Por la noche todos los, si nunca has ido a un retiro, son a todo dar. Cuando oigas que se está organizando un retiro de lo que sea, de jóvenes, de chavos, de matrimonios, de lo que sea, tú anótate. Es un tiempo donde podemos estar a solas con el Señor, como esposos o como jóvenes. Y por la noche lo que pasa es que sus seres estaban sentados alrededor de una fogata y de forma espontánea empezaron a compartir su testimonio. Y la idea era expresar lo que el Señor había hecho en sus vidas ya como cristianos. Y un hombre que recientemente había sido salvo pidió que le permitieran compartir su testimonio. Este hombre se puso de pie, empezó a hablar y mientras iniciaba su participación, buscó en la bolsa de su camisa, ¿no? ¿Y qué creen? Sacó un cigarro y lo encendió. Esto es algo que casi nunca se ve en las reuniones de cristianos, pero este hombre llevaba 3 semanas de conocer a Cristo. Y mientras fumaba su Marlboro Light, el hombre iba contando cuánto amaba a Jesús y lo emocionado que se sentía de tener una amistad con el Hijo de Dios. ¿Sabes qué es pena ajena? Lo que el pastor Robert empezó a sentir en ese momento. Y puso su mejor sonrisa tiesa. Y empezó a observar en silencio a otras de las parejas de esposos que estaban sentadas alrededor de la fogata. El pastor pensaba 500 kilómetros por minuto y empezó a murmurar en silencio: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? Yo soy el pastor, no sé qué hacer. Y mientras observaba a los demás, la conciencia del pastor empezó a trabajar. Estaba pensando qué iba a decir, reconocía su responsabilidad como pastor y como líder del grupo, pero para hacerlo tenía que interrumpir a este nuevo cristiano y pedirle que dejara de fumar. Y en ese instante el Espíritu Santo habló al corazón del pastor y dice: oye, Robert, tranquilo, yo estoy a cargo, no te preocupes. No pierdas de vista lo que está sucediendo en la vida de este hombre y en la vida del grupo. Yo estoy a cargo de todo esto, yo lo salvé, yo lo voy a santificar, pero lo voy a hacer en mi tiempo y a mi manera. Y el pastor empezó a discutir con el Espíritu Santo. ¿Y qué tal que no lo redarguyes de lo del cigarro? Los demás del grupo no van a saber que me hablaste y me dijiste que lo dejara hablar hasta terminar su testimonio. Y Dios le dijo estas últimas palabras: si yo no le digo que está mal, ¿tú por qué se lo quieres decir? Nosotros tomamos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Eso no convence, eso no anima. Y yo no sé si alcanzas a saber el mensaje detrás de esta historia, pero Dios quiere que nuestra manera de vivir se base en su voz y no en nuestra conciencia. Nuestra conciencia, como le he tratado de probar, no es digna de confianza. Y déjame darte el último punto. Nuestra relación con Dios tiene que ser nuestra máxima pasión. ¿Sabes? La amistad y la comunión con Dios debe ser nuestra máxima prioridad, nuestra máxima búsqueda, pero también tiene que ser nuestro máximo entusiasmo. Le expliqué, prioridad significa lo que le doy mayor importancia. Y búsqueda es lo que yo hago para alcanzar lo que me propongo hacer. Pero pasión es lo que me estimula o lo que estimula nuestros mayores sentimientos de amor y devoción. Vamos en búsqueda de algo porque estamos apasionados por ese algo. Para decirlo en otras palabras, la motivación de lo que somos y hacemos brota de la pasión. Una persona que no tiene pasión en la vida
está desperdiciando miserablemente el tiempo. Y yo espero que lo que te levante de la cama cada mañana no sea el despertador, ni sea la obligación, sino la pasión para trabajar en el propósito que Dios tiene o Dios te dio en tu corazón. Y eso es lo que te haga levantarte todos los días de la cama. Me encanta la historia de María y Marta y también me recuerda a mi matrimonio. De los dos, ¿quién crees que es Marta? ¿Susi o yo? Como dicen mis nietas, obvio, Susi es Marta y yo soy María. Yo siempre estoy a los pies de Jesús. Y mi esposa, Marta Susana, siempre está atareada y afanada. Ella cocina, lava, aspira, plancha y yo oro, leo, medito en la palabra de Dios. La historia la encontramos en Lucas capítulo 10 y narra que cuando Jesús llegó a la aldea de Betania, donde estaban estas dos hermanas de veras que se llamaban Marta y María, lo recibieron en su casa y Marta se hizo cargo de todos los preparativos. Limpió la casa, lavó todo lo sucio, hizo la comida, puso la mesa. En tanto que María lo que hizo fue sentarse a los pies de Jesús para poderlo, ¿qué? Escuchar. Dice la Escritura, Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para poder escuchar lo que él le decía. Si me ayudan allá atrás con la música. Y Marta se enojó con María y se quejó con Jesús, imagínense la escena. Por eso el Señor le respondió a Marta, 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 afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Posiblemente la frase de mayor peso en esta cita es, solo una cosa es necesaria. Yo no sé si tú eres como Marta o eres como María, pero si eres como Marta, eres de las que te preocupas de todo, eres de la orden del perpetuo trapito. No sé si conozcas de esas personas. Hay señoras, se van a dormir con el trapito, todo tienen que sacudir. Ah, ya sé, de tu mamá. Luego hablamos con esa familia. A lo mejor pudieras tener muchos quehaceres. Si tú eres una Marta del siglo XXI, quizá haya muchas cosas que te están impidiendo que tú te sientes a los pies de Jesús y escuches su voz. Mira, no pongo en duda tus quehaceres. Yo sé que el tiempo se acorta y que quisieras tener más tiempo para leer y reflexionar en la palabra. Pero también pudiera ser que no te interese encontrarte a solas con Jesús. De verdad yo conozco cristianos que me han pedido, oye, pastor, ¿por qué no tienes una relación con Dios a mi favor? No, con la pena, pero eso lo tienes que hacer tú. Yo no puedo hacer eso por ti. Nuestra relación con Dios debe ser nuestra máxima pasión personal. Por eso nosotros debemos priorizar nuestra relación con Dios sobre todas las cosas y para que así sea debemos ponerlo a Él primero en nuestra vida, en especial en lo que tiene que ver con nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Te doy un consejo, los platos sucios se pueden esperar. La preparación de la comida puede esperar. Y aunque no lo entiendas, el trabajo también puede esperar. Solo una cosa es necesaria y eso fue lo que María escogió. Todos los días, tú y yo necesitamos sentarnos a los pies de Jesús para poder escuchar su voz. La intención de Dios nunca fue que basáramos nuestra vida en nuestra conciencia. Fuimos creados para escuchar y responder a la voz de Dios.
La Escritura nos asegura que cuando Dios es nuestra prioridad, cuando nosotros buscamos a Dios y lo hacemos con pasión, sabremos reconocer su voz. Y sabes, no hay momento donde esto sea más necesario que cuando Dios guarda silencio. Porque la iniciativa de hablar es de Dios para con nosotros. Y como Él es soberano, Él puede escoger cuándo te habla, a qué horas te habla, si es que quiere hablar contigo. ¿Quieres inclinar tu cabeza ahí en tu lugar? Y reflexiona por unos segundos, realmente, si tú eres como Marta o eres como María. Si a esta altura de la pichada todavía hay cosas que son más importantes en tu vida que Dios. Si tu prioridad no es Dios, entonces te costará mucho trabajo escucharlo. Si tu pasión no es Dios, entonces cuando tú necesites tomar una decisión, te costará trabajo escuchar su voz, porque no lo conoces, porque no estás cerca de Él. Pareciera que lo que estamos diciendo aquí no tiene ningún sentido, no hace lógica. Sin embargo, si tú escuchas lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este momento, podemos dejar todas las cosas a un lado y escoger lo que María escogió, la mejor parte. Padre, te pedimos perdón antes que nada, porque no te damos a ti el primer lugar en todo de nuestra vida. Porque siempre hay algo más urgente, porque siempre hay otra prioridad, porque no nos alcanza el tiempo, porque no tenemos los recursos. Y la lista es larga, 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 pero solamente son largas de excusas por las cuales no te buscamos a ti todos los días. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, nosotros podemos regresar como Adán y Eva cuando caminaban contigo en el huerto del Edén, todos los días. Y no solamente al fresco del día, sino a cualquier hora del día. Yo sé que tú estás disponible para nosotros. Permite, Padre, que tengamos esos corazones dispuestos, encendidos con una pasión imposible de aplacar. Esta es la pasión que provoca el Espíritu Santo cuando te conocen. Y una vez que has tenido la experiencia de conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, nunca más quieres apartarte ni un microsegundo de distancia de Él. Señor, que puedas encontrar en cada uno de nosotros personas que tengan la disposición de escuchar tu voz. Gracias, Padre, por lo que has hablado, no solamente este día, sino a través de los meses. Gracias porque hemos encontrado maneras de aprender a escucharte mejor. Bendecimos tu nombre, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.